Hola, buenas noches. Desde aquí del otro lado del charco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí para saludarlos, pasar un ratito con ustedes, filosofando, charlando, y espero que esta plática, perdón, les sirva mucho. Eh, Hoy quiero tocar este tema. Sé que hace mucho tiempo que no subo directo, pero bueno, cuando se puede, hay que hacerlo. Perdón. ¿A quién le echamos la culpa de nuestros problemas? Y pues es bueno detenernos un momento a pensar, porque problemas siempre va a haber, ¿verdad? Saludos a los que me ven en directo y muchos y abrazos y saludos también a los que me verán en diferido. Gracias por estar por aquí. Y problemas tenemos de todo tipo. Cada ser humano nace con sus problemas elegidos desde antes de nacer. Por eso precisamente es que hay personas que son buenas y que les va mal, porque son proyectos de vida que elegimos antes de venir a este mundo. Y también nos ponemos de acuerdo en grupos de almas para para que ese problema que tenemos que aprender a resolver, no sea si no te llevas bien con papá o con mamá o con tu marido, o tus maridos que has tenido, con tus hijos. Esas son las almas con las que nos pusimos de acuerdo, que nos hacen tener ese choque y que nos hacen la vida de cuadritos, hacer la vida pesada, que ya no pueden no saben por qué, y muchos papás dicen, ¿qué hice mal para que mi hijo saliera así? O el hijo dice, ¿qué hice mal para merecer estos padres que no me dejan en paz? Es la vida. Y hoy quiero que recordemos que esos acuerdos existen, los elegimos, y que son situaciones que pueden ser karma de situaciones que hemos vivido en vidas anteriores, que les parecerá muy raro todo esto, pero yo lo trabajo mucho en mis sesiones como coach, en emociones, autoestima y espiritualidad, tiene mucho que ver. Y todo lo espiritual, todo lo emocional existe, es lo mismo. Lo espiritual y lo emocional, lo sentimental es lo mismo, porque si, lo he dicho muchas veces, si te abren tu cabecita o te abren el pecho buscando el dolor, buscando el amor, no lo van a encontrar, porque es algo espiritual. Entonces, los seres humanos nos regimos por las emociones, y cuando no las sabemos llevar es donde nos dan en la cabeza, porque nadie nos lo enseña. Nadie nos enseña a cómo aprender a discernir alguna situación difícil que se nos presente. Por ejemplo, si una pareja te fue infiel, si ya no sabes qué hacer con tus hijos, si no te rinde el dinero, si no encuentras trabajo, si sales de un hoyo y entras a otro. A veces no tenemos tolerancia, tenemos baja tolerancia a la frustración. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Y esas dos palabritas debemos cambiarlas por el para qué. Ustedes dirán, pues, Ana Cari no es nadie para decirnos lo que sí, lo que no, ella qué va a saber de mi vida. Pero al compartir esta especie humana y que nosotros todos tenemos problemas, pues créanme que los casi 9,000 millones de personas que ya existen en el mundo, con lo que está pasando en Israel, todas las situaciones que también nosotros tenemos personalmente desde pequeños,
las heridas de infancia, las emociones que no hemos trabajado, los defectos psicológicos con los que nacemos y venimos arrastrando del abuelo y del antepasado y de todos ellos, y que cuando nacemos nosotros, ese nacimiento y esa vida que tenemos es otra oportunidad para sanar eso que nuestra familia no se ha sanado, y romper esa maldición y seguir adelante en nuestro camino evolutivo espiritual, porque los seres humanos tenemos muy poquito tiempo de vida. Según los budistas, existe la rueda del samsara. Nos dan chance de vivir 108 vidas, y si no aprendes, esas 108 vidas se terminan y empiezan 108 más, y se repite por 3000 veces. Y cuando no aprendes, regresas, en lugar de evolucionar espiritualmente, no físicamente, no materialmente, la evolución es para atrás, se empieza a involucionar y regresamos a los mundos minerales, luego al vegetal, luego al animal. Es un tema muy muy interesante la ideología budista, porque no es una religión y tiene mucho sentido lo que se dice, porque la rueda del samsara es literalmente el karma, y el karma son situaciones que hemos tenido en vidas pasadas o en esta vida, que si nos damos cuenta y ponemos atención, todo se repite en diferentes personas, diferentes momentos, diferentes lugares, pero toda tu vida siempre se repite lo mismo, y pasa un año, que yo ya el lunes cumplo años otra vez. 48 años no se cumplen todos los días. Y aquí dices, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a llegar a ser un profesional destacado, voy a poner mi negocio, voy a tener a mi hijo, voy a poder casarme, voy a poder graduarme, pero siempre estás sobre esa rueda y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque entonces tienes hijos y tus hijos aprenden esos hábitos y situaciones psicológicas que aprenden en la casa. Y entonces lo que tú viviste se repite con tu hijo, y se repite con tu otro hijo, y el hijo del hijo, y el hijo del hijo, y entonces esa rueda se sigue repitiendo hasta que ese karma, por situaciones que hemos tenido en vidas pasadas o en esta vida misma, tenemos que equilibrar, tenemos que poner en orden, porque el bien es la normalidad. Pero si nosotros sentimos, deseamos, hacemos cosas que para nosotros o para otra persona es afectada de manera mala, hacemos un desequilibrio, y eso aquí o adelante hay que equilibrarlo. Entonces, todas esas situaciones, mucha gente yo he escuchado que dicen, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Israel, dicen, ¿por qué si Dios existe no viene a detener o no manda a su séquito de ángeles o a su legión de ángeles o a detener todas estas cosas? Porque si un hombre malo le hace algo a un niño, si asesinó al otro, a veces considero que el problema de cualquier dolor, según también lo dice la rueda del samsara, investiguenla, les va a encantar el tema. El problema y defecto psicológico más grande de la humanidad es la ignorancia. Si tú sufres por una situación familiar, de trabajo, laboral, económica, por donde tú lo quieras ver, es porque te falta el conocimiento necesario de cualquier cosa en la que estés pasándola mal. Porque cuando, se los digo de verdad, cuando tú sabes y empiezas a investigar, y les pongo un ejemplo bien fácil. Hay personas que han perdido hijos, que perder hijo es lo más duro de que existe, que ni siquiera tiene un nombre. Entonces, es tanto el dolor que empiezan a buscar, y gente que a veces no cree en Dios, que no cree en nada, pero que les duele tanto
la pérdida de su hijo, que empiezan a buscar y a buscar el por qué pasó esa situación, por qué su hijo se tuvo que ir tan joven, por qué si tenía la vida por delante, por qué le pasó esto precisamente a mi hijo, por qué si es el único que tenía, por qué. Y entonces empiezan a descubrir un mundo que no conocían. Es el mundo emocional, el mundo espiritual, el mundo de los sentimientos, el mundo que no querían abrirse a menos que su hijo se fuera de este plano. Y déjenme decirles que no es que lo diga yo, hay otras vidas adelante de esta. Y el Papa Constantino fue el que dijo, ¿saben qué? Aquí ya se acabó, nomás tenemos una vida. Puedo decirle años, puedo decirles todo eso, pero no quiero alargarlo más. Fue el que dijo, la reencarnación no existe. Claro que existe. Porque ustedes, seamos coherentes, seamos de verdad hablando como es, como decimos en mi país, a calzón quitado. Si bien nos vamos a vivir 80 años, ¿ustedes creen que este camino evolutivo espiritual va a alcanzar en 80 años? Y todos tenemos pruebas que elegimos para venir aquí. Antes de nacer las elegimos. Por eso morimos bebés, morimos jóvenes, morimos ya ancianitos, morimos de todas las edades. Porque hace poco, con un mentor que tengo yo de hace tiempo, vi en uno de sus directos que una persona le decía, es que hay una chica que se embaraza y pierde el bebé, se embaraza y pierde el bebé, se van con 3, 4 veces que se embaraza y pierde el bebé, y es un sufrimiento horrible para ella y no entiende el por qué se embaraza y pierde al bebé. Pueden venir de muchas fuentes. Los terapeutas en regresiones, que yo ya pasé por regresiones y se les recomiendo si pueden hacerlas, ayuda muchísimo, pero hay que investigar del tema para encontrar un buen terapeuta en regresiones. Puede mencionarle, en la vida pasada, todos los hijos que tú tenías, por voluntad y porque tú querías, no los querías y los abortabas. Puede ser una, y ahora en esta vida no puedes mantener un bebé dentro de tu vientre, por más que lo quieras, porque en la vida pasada los desechaste por voluntad. Se tiene que equilibrar. Otra fuente, esas almas que vienen a tu cuerpo y que se van sin nacer, te están enseñando algo de manera emocional, aprender a soltar, aprender a dejar ir algo en tu vida, pero la misma persona tiene que entenderse a sí misma el por qué. Y son situaciones que no entendemos porque no queremos entenderlas, porque no buscamos. Entonces, con esos ejemplos que les doy, nuestra vida la rige el mundo emocional o el mundo espiritual. Cuando algo nos va mal, o nos acogemos a Dios para sanar, o le echamos la culpa a Dios. Y al mismo tiempo le echamos la culpa al maldito del marido que es un borracho, a la desdichada de mi suegra que no me deja en paz, al mendigo de mi jefe que me hace la vida imposible, sin darnos cuenta que existen muchas leyes universales y una de ellas que es muy muy importante, que es la ley del espejo. La ley del espejo es tal cual, tú te paras enfrente de un espejo y cuando ves tu reflejo y estás despeinada, es como ahora, si me veo un rizo levantado, me peino, pero no se peina la imagen del espejo, me peino yo. Entonces, cuando tú ves a una persona enfrente de ti que te incomoda, que no te gusta, que su forma de ser, su forma de actuar, su forma de vestir, lo que tú quieras que está enfrente de ti, no vas a ir a cambiar a ese reflejo, no vas a ir a decirle a la persona, oye, cambia, oye, estás mal, oye, esto muévelo, oye, quítate. No, tienes que cambiar tú, porque si algo estás percibiendo mal en esa persona, es porque tú lo tienes en ti.
Y tú eres el que tiene que trabajar el respeto a los demás, la tolerancia con los demás, el amor a los demás, amándote a ti mismo. Ay, no, las personas, por ejemplo, que son racistas, que no toleran, o las personas que no quieren a las personas que son gays, o algo. ¿Qué es lo que está dentro de ti? Que atacas a él, pero está en ti. Es la ley del espejo. Es la manera más sencilla que encuentro de explicárselas. Entonces, echamos culpas, pero hay bases. Siempre, heridas de infancia. Algo que nos haya afectado, que nos haya humillado, que nos hayan abandonado, que nos hayamos sentido injusticia. No necesariamente tiene que ser de niños. Pudo habernos pasado de adolescentes, incluso de adultos. Hace poco supe, bueno, hay varios casos, pero cerca de mí estuvo una persona que tuvo a los 22 años, tuvo un juicio muy fuerte en el que su papá ella sintió por parte de su padre humillación y abandono. Y eso la traumó. Ahora ella tiene 32 años y sigue con eso en su corazón. Pero escudriñando, buscando, ahora lo está reflejando. Ella levantó un mecanismo de defensa con las personas. Y esa herida de abandono y de rechazo que sintió en ese momento, cuando ella se relaciona ya más adulta, ya en su vida sentimental con otras personas, salta ese mecanismo de defensa y entonces empieza. Una persona que tiene herida de abandono abandona antes de que le hagan algo por miedo a no sentirse abandonada. Entonces, paradójicamente, no quieres que te abandonen, pero tú abandonas antes de que te hagan ese daño o ese abandono para no sentir tanto dolor. Y eso es lo que le está pasando ahora mismo a ella. Entonces, el secreto para la felicidad o pequeños destellos de felicidad, porque la felicidad no existe, y a este planeta y a esta encarnación que estamos vinimos a experimentar, y no vinimos a ser felices. Hay destellos de felicidad, lo que vinimos fue experimentar situaciones, tener experiencias de vida para evolucionar espiritualmente, porque este cuerpo ahorita soy Anakari, en la siguiente no sé quién vaya a ser, voy a nacer con otro físico porque voy a tener otros padres que voy a elegir y vivir otras situaciones que tengo que seguir puliendo para mi evolución espiritual. Entonces echamos culpas, pero si nos damos cuenta que al que le estás echando la culpa, si fue tu padre, date cuenta que es un ser humano, que si tú cuando te has equivocado, en ese momento fue el nivel de conciencia que tenías en la situación que estuviste, que eran las herramientas y lo único que sabías con lo que lo podías solventar, componer, sobrellevar, tolerar. Y después te das cuenta que en lugar de responder de manera consciente y discernir, reaccionaste y te equivocaste. Pues así también tu papá, así también tu mamá, así también tu esposo. Todos tenemos miedos, todos tenemos vacíos, todos tenemos defectos psicológicos, todos tenemos heridas de infancia, todos tenemos muchas cosas mal en nuestra psique que afectan nuestro cuerpo. Y Dios, déjenme decirles, que solo es un observador. Dios ya creó, Él solo mira toda su creación. No lo digo yo, pero el estudio de muchas cosas y filosofías y religiones y expertos y cursos y seminarios y todo esto, te deja ver que es cierto, porque no puede ser que todos estén equivocados y que tenga sentido que un experto en tanatología y un experto en regresiones y un experto en psicología, todos ellos lleguen a conclusiones exactamente la misma. No, pues a esta persona le pasa esto, esto y esto por esto, y llegan a la misma conclusión. No pueden estar equivocados y darse el beneficio de la duda de a ver, si existe un mundo emocional, existe un mundo espiritual, existe, y cuando moramos no nos quedamos aquí. O sea, más bien, cuando muramos no se deshace, o sea, no nos perdemos y nos hacemos estrellitas y nos vamos al universo, no.
Simplemente volvemos a nacer si queremos hacerlo, y si no, pues nos quedamos en stand-by esperando a ver en qué momento podemos y queremos volver a renacer para volver a vivir situaciones, para volver a aprender. Aprender a perdonar. Antes yo pensaba que era necesario. Y depende del caso y depende de la situación. Pero a veces perdonar ni siquiera es necesario. ¿Y por qué? Porque las situaciones las elegimos antes de venir a esta vida. Y cuando eliges trabajar, por ejemplo, la humildad, y en esta vida te tocas con personas que tienes un choque con la humildad, que te hacen, o que viniste a aprender la paciencia, o viniste a aprender o eres arrogante, o algo viniste a aprender, y tienes ese choque con esas personas que quedaron en ese acuerdo de almas, de venir y trabajarse, y tú entiendes que es algo que tenías que aprender. Entonces ya no es necesario ni siquiera perdonar, porque fue un pacto de almas que vinimos a hacer para trabajar y evolucionar. Y me pongo de ejemplo, la persona con la que yo estuve hace un tiempo aquí, un chico español con el que salí, la persona más horrorosa que se puedan, no físicamente, sino una persona pues difícil, muy egoísta, muy solo para mí, muy tengo miedo a darme yo en todo. Y lo odié en el momento de terminar la relación. Pero es normal, somos humanos. Pero cuando te das cuenta y que a través de esas experiencias empezaste a valorarte a ti misma, a reconocerte como persona, a saber tus límites, a aprender a poner límites a tus no negociables, a que vales como para salir de tu país, haber dejado todo el mundo, dejar a tu familia, dejar todo lo que tenías para venir de este lado del mundo, salir adelante, sacarte adelante tú misma, sacar adelante tu familia. Y soy yo mujer, pero puede ser un hombre, y cualquier hijo de vecino que todavía tiene una evolución muy baja te haga eso, no es que tenga una evolución baja en realidad, es que fue un especialísimo y magnífico y maravilloso maestro que te enseñó lo que tenías que aprender. Y cuando caes en la cuenta y dices, wow, entonces te conoces, te sabes cómo eres, y ya cuando llega gente a tu vida dices, hasta aquí nomás, no quiero esto. Empiezas a dar realmente el amor que quieres dar, para ese amor recibir, empiezas a poner límites en todos los aspectos, empiezas a tener mucho menos amigos, solo contados con la mano, 1 o 2, empiezas, hola Irismar, ¿qué tal? Gracias por verme, preciosa, gracias por acompañarme aquí. Aurora Díaz, ¿qué tal? Y gracias a todos los que me ven en directo y en diferido también. Entonces, cuando ya te conoces, pierdes el miedo de muchas cosas. Empiezas a ser más disciplinado en elegir a las personas que están cerca de ti, a reconocer a las personas tóxicas que no te hacen bien en la vida, pero que paradójicamente también te sirven para aprender y evolucionar espiritualmente. Aprendes a elegir tiempos de tu vida, aprendes a amarte más, aprendes a vitaminarte, a comer bien, a hacer ejercicio. Cuando tú empiezas a tener ese despertar, empieza tu camino de soledad, y está bien, porque eliges a quién tener cerca de tu vida y a quién no, y está bien. Y al que no le guste, tiene el libre albedrío, como tú lo tienes, de decidir dejarte en paz, seguir su camino y tú el tuyo. Empiezas a aprender a dar y a desapegarte de las cosas materiales, que son buenísimos. El dinero lo amo, lo adoro, y sin ambición, porque una cosa es el defecto psicológico o el pecado capital de ser ambicioso, y otra cosa es valorar la energía del dinero. El dinero es maravilloso, porque el dinero hace maravillas en esta tierra.
Entonces valoras tu esfuerzo, valoras los horarios en los que trabajas, valoras qué comes, con quién te juntas. Si te juntas con 5 drogadictos vas a ser el sexto, si te juntas con 5 emprendedores vas a ser el sexto. Eres el resultado de las personas con las que más estás. Una persona me dice una vez, no, pero pues es que yo no me junto con nadie, yo solamente veo mi video pero ¿qué estás viendo en videos? ¿Qué estás viendo en podcasts? ¿Qué estás viendo? Lo que tú estés viendo es el resultado de lo que tú estás viendo, porque es una especie de comunicación, no necesariamente que tengas la persona aquí pegadita a ti. No, Silvina, no estás en diferido, preciosa, estamos en directo. ¿Cómo estás, guapa? Gracias por acompañarme un ratito, ya voy a terminar. Y no echemos culpas. ¿Se vale echar culpas? Pero también reconocer al de enfrente, como les decía. Es que mi papá, es que mi abuela, es que, o hasta nosotros mismos, ay, qué tonta fui, cómo fui a hacer esto, soy un menso, una tonta, no sirvo para nada, nos echamos la culpa y nos enjuiciamos horrible. Y no es necesario, o sea, mi terapeuta Rocío Lagares, bien su página lo dice, la vida puede ser más fácil, porque con todo lo que tenemos hoy para aprender, no es necesario sufrir. El dolor, sí, como el bendito Mahatma Gandhi, el Buda, perdón, decía, si estoy bien, fue el Buda que decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es cierto, se vale llorar, se vale echar culpas, se vale echar madres, pero hasta cierto límite, porque nosotros somos unos seres maravillosos, somos unos seres valiosos, que si tú misma pones tu límite, Jesús decía, ama a los demás como a ti mismo. Tú te amas, y lo voy a repetir siempre en mis directos, no existe amor propio alto y no existe amor propio bajo. ¿Te amas o no? Si yo les pregunto, que todos tenemos mamá o la tuvimos, pero ese sentimiento no se va con la muerte. ¿Tú amas a tu mamá o tú amas a tu hijo? Inmediatamente me vas a decir, por supuesto que amo a mi hijo. Y si yo te pregunto, ¿tú te amas? Casi todo el mundo se queda en pausa y dice, pues sí, pero me falta hacer crecer mi autoestima. No lo puedes hacer crecer. No lo puedes hacer crecer, porque si tú te amas, vas a sentir ese amor por ti reflejado en tus acciones, con las personas que te juntas, las cosas que comes, las horas que duermes, con quién trabajas, qué estudios estás haciendo. La vida es impresionantemente maravillosa. Y si alguien tiene culpa de algo, somos nosotros. Y la culpa, todas las emociones, yo que soy coach emocional, déjenme decirles que no existen emociones buenas ni malas. Por ejemplo, la culpa. ¿Para qué sirve la culpa? La culpa es una emoción momentánea como todas, para darte cuenta de algo que según tu punto de vista no es correcto. ¿Ya reconociste que no está bien? Esa es la culpa. Pero otra cosa es que te estés machacando o le estés machacando a otra persona. Es que por tu culpa. A ver, si tú echas una culpa, indagar hasta lo más profundo y ver por qué esa persona actuó como actuó, qué la movió, qué le dolió, qué fue lo que lo motivó a reaccionar de esa manera. Cuando tú entiendes, sanas. Si te entiendes tú, sanas. Si entiendes a las demás personas, sanas. Pregunta. Muchos terapeutas ahora mismo lo dicen. Es que quiero saber si yo estoy conociendo, por ejemplo, a una persona y quiero saber si esa persona me interesa y me gusta, pero quiero saber si esa persona tuvo un ex y quiero saber si realmente me quiere o solo soy una relación puente para que olvide a su ex. Pregunta. Y en la manera que te responda te vas a dar cuenta. Oye, pues es que mira, yo quiero saber si tú
te ves a largo plazo conmigo, o nos vemos ya casados, con hijos, un perro, una casa, un coche. Y si la persona, como la veas, bueno, pues es que preguntando, en la manera de preguntar está la de dar, en la manera de pedir está la de dar. Si tú pides de una manera pues muy diplomática, muy tranquila, no agrediendo, porque si tú agredes, las barreras defensivas de la otra persona se van a levantar y es el pique. No. Pregunta, mira, ¿sabes qué? Esta situación que pasó, yo me dolió esto, me sentí agredida, me sentí molesta porque yo soy una persona así y considero que lo que hiciste no estuvo correcto porque yo me sentí así. Hablarlo y decirlo, preguntarlo, expresarlo, porque los seres humanos no somos adivinos. Los seres humanos, y no es necesario mentar madres, ni estar echando pleito, ni te voy a matar maldita, no, 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 no. Esa es mi humilde opinión. Y créanme que considero que es la manera correcta de hacer las cosas, de decirlas bien, pedirlas bien. Y si la otra persona no lo acepta y ni siquiera te deja hablar, no es tu problema, ni es asunto tuyo. Es algo que la persona tiene que trabajar, dejarla en santa paz, que se solucione cuando ella lo tenga que solucionar, cuando esa persona considere que, si no te quiere perdonar, si no quiere, cuando tú comprendes que las situaciones las elegiste antes de venir aquí, y los pactos de almas que hiciste, y lo que ibas a aprender, lo elegiste antes de venir a este mundo a vivir, a que lata tu corazón. Cuando te das cuenta de eso, dices, como me pasó a mí con, por ejemplo, con este chico, con la primera pareja que tuve, con la otra persona con la que estuve que también falleció y que viví situaciones muy difíciles. Todas esas experiencias que yo viví me enseñaron a ser lo que soy hoy. Y mucha gente me ha dicho, eres muy valiosa, eres muy valiente, te veniste de lejos, te hiciste no sé qué. Es grato escucharlo, pero te hace trabajar mucho la humildad. Sí, Irismar, responsables, no culpables. La humildad es algo absolutamente necesario en nuestra vida. Sí, son nuestros maestros, Silvi. Y cuando entiendes, precisamente la chica con la que hablé ayer me dijo, ese muchacho o un muchacho con el que estuve me hizo aprender tantas cosas, lloré tanto, pero entendí tanto también. Cuando estás presto a entender, a aprender, a saber, el secreto para dejar de sufrir es el conocimiento. Leamos, escuchemos experiencias de vida de la gente a nuestro alrededor, podcasts, videos en YouTube, terapeutas expertos, sigan sus canales, lean libros. Hay un libro que yo siempre recomiendo que es de Ana Mar Orihuela, que se llama Hambre de Hombre, que explica absolutamente qué herida de infancia tienes para que te empieces a conocer. Se los recomiendo muchísimo. También está Cómo curar heridas de infancia. Son muchos terapeutas. Y ir a sus conferencias. Aquí, gracias a Dios, tengo muchos conferencistas cerca, que Mario Alonso Puig, Marian Rojas Estape, el Walter Rizzo, un montón de gente que aquí las tenemos en Barcelona y podemos ir a verlas. Por ejemplo, bueno, yo en este caso tengo esa oportunidad, pero es inversión para ti. Aprendes, sabes, y entonces dices, hoy tiene sentido, no lo había visto de esa manera, es real, de verdad. ¿Para qué le echo la culpa a Dios si Dios solamente es el creador? ¿Y la que hace todas las cosas soy yo? ¿O la que permito hacer que me hagan cosas soy yo? No pongo límites, no sé cómo puedo aprender a poner límites. Quiero saber, quiero sentirme plena, quiero ser... Y a veces cuesta años, toda tu vida te puedes pasar tu vida buscando esas respuestas. Pero afortunadamente no solo vivimos esta vida, vivimos muchísimas más. Y salir de esa bendita rueda del samsara, según los budistas, que es el karma que venimos a equilibrar. Y recuerden, el peor defecto del ser humano es el miedo y la ignorancia. No tengamos miedo, aprendamos. Y para eso estamos los terapeutas, los psicólogos. Yo con mucho gusto trabajo en eso, de mis sesiones de coaching. Saben que pueden buscarme por privado y hablamos de su problema.
y seguiré haciendo estos directos. Gracias por acompañarme. Ahora me voy. Espero que estas palabras les hayan agradado, les hayan hecho un sentido y darse cuenta que los únicos responsables de lo que nos pasa en nuestra vida somos nosotros, nadie más. Ni siquiera nuestros padres, que son los que nos siembran las heridas de infancia, la mayoría de las veces, pero pues no hay un manual para ser papá. Yo misma he lastimado a mis hijos sin querer y pues son cosas que vinimos a trabajar, y cuando nos damos cuenta que esas son las cosas que vinimos a trabajar este mundo, entonces, como les decía, ya no es necesario ni perdonar, porque es algo que viniste a aprender, ya lo aprendiste, y al contrario, agradecer que esa situación pasó, que aunque fue muy dura, y entre más dura es, más aprendemos y más resilientes nos volvemos y más fuertes nos fortalecemos, más humildad y más fe tenemos. Y nos damos cuenta que nunca fue Dios. Al contrario, que a Dios hay que agradecerle nuestra vida, nuestra familia, la salud, el trabajo, la comida que tenemos cada día en la mesa, las fuerzas que tenemos para levantarnos a trabajar cada día y a sacar adelante a nuestra familia, agradecer la vida de nuestros hijos, las experiencias que vivimos con ellos, agradecer que tenemos a nuestros padres, agradecer que tenemos un sueldo, los que los tenemos tanto que agradecer, y dejar de echar culpas y aceptar nuestros errores, aceptar los defectos que tenemos y trabajar en ellos. Y créame, hay mucha gente, muchísima gente que ni siquiera se da cuenta. En psicología se dice así, no me lo tomen a mal, en psicología se dice que son incompetentes, inconscientes, porque no saben que no saben. Y cuando se topan con alguien que sabe un poquitito más, pues es ese choque. Y no, a mí no me hables de eso es del diablo, eso estás loca, tú no estás inventando, no te metas en mi vida. Es parte de su proceso de vida y está bien y se respeta. Desgraciadamente van a seguir reencarnando y reencarnando y reencarnando y reencarnando hasta que aprendan, pero pues cada quien, ¿verdad? Vale, Silvi, Iris, Mar, gracias preciosas por acompañarme, de verdad, de corazón. Se los agradezco mucho. A todos los que están aquí también conmigo, y cualquier duda, ya saben, pónganmelo en los comentarios o escríbanme por privado y estoy para servirles. Que Dios me los bendiga y nos vemos prontito en otro directo, ¿vale?